Listo, buenas noches a los que están ingresando nuevamente. Regálanos unos minuticos más, esperemos que ingresen más personas que están inscritas en el webinar. Ahí ya me escuchas. Ok, Sí, ahí te escucho. ok. Bueno, buenas noches a los que están ingresando a esta hora. Demos unos minuticos más para poder dar inicio. Que sigue ingresando gente aquí a la sala.
Listo, ya estamos listos para dar comienzo a este webinar. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar como tal inicio a nuestro webinar. Bienvenidos a los que están ingresando. Ya como tal, vamos a dar el inicio al webinar Agricultura Hidropónica Urbana. Me presento, mi nombre es Kevin Gutiérrez, soy ingeniero hidropónico de la empresa Hidroponía Industrial. También en esta charla nos va a acompañar la ingeniera agronómica Susel. Ella nos va a orientar un poquito en el tema de el manejo de la germinación a nivel urbano y cómo podemos llevar a cabo la hidroponía en nuestras casas. ¿Listo? Entonces, para iniciar, eh, pues las reglas para tener en cuenta, como tal, pues prueben la conectividad para no tener interrupciones, silencien el micrófono, si tienen cualquier duda o inquietud, nos pueden consultar vía chat. Ahí están atendiendo los ingenieros Andrés Rojas y Carlos Rojas, cualquier duda, inquietud o asesoría o cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar muy atento a ello. Eh, por favor, si accidentalmente inician su micrófono, pues evitar los ruidos ambientales y demás. Es el celular en silencio, pues principalmente para que puedan adquirir la información de manera clara y pues no interrumpir la charla si esto ocurriese. ¿Listo? ¿Quiénes somos? Pues somos Hidroponía Agroindustrial SAS, somos una empresa colombiana con más de 30 años de trayectoria en la implementación de soluciones para la producción de alimentos por medio de técnicas hidropónicas tanto a nivel comercial como a nivel urbano. ¿Listo? Tenemos unidades de producción de hasta en técnicas hidropónicas de hasta 16 plantas, como hasta unidades de 880 plantas. ¿Listo? No solo brindamos insumos para que ustedes lleven a cabo sus proyectos, sino que también brindamos asesorías, capacitaciones y seguimientos en la operación de sus cultivos. ¿Listo? También manejos de plagas y enfermedades y demás aspectos que uno debe tener en cuenta para llevar a cabo un muy buen manejo de cultivos hidropónicos. Aquí como tal les comparto la página de internet que es www.hidroponiaindustrial.com y el número de celular que también les podemos llevar a cabo diferentes asesorías o capacitaciones que ustedes requieran en temas de hidroponía. ¿Listo? Eh, bueno, de orden del día, que vamos a hablar el día de hoy, principalmente vamos a hablar sobre qué cultivar, también dependiendo del lugar donde me encuentre, ¿no? Piso térmico, la temperatura que se recomienda para ciertos tipos de plantas. Temas también de germinación, yo puedo llevar la germinación de diferentes tipos de semillas y obtener mis propias plántulas sin necesidad de conseguir, digamos, unas plántulas que que puedan ser de difícil acceso. También los materiales a emplear. Estos materiales, pues, digamos que es para llevar a cabo una hidroponía urbana sin necesidad de adquirir un sistema costoso o si yo quiero empezar a experimentar o a empezar a entender un poco la planta a nivel hidropónico, pues puedo, aquí en este tema, pues vamos a evaluar los diferentes materiales que podemos manejar. Vamos a hablar un poquito sobre la hidroponía como tal, el origen de la palabra, qué significa hidroponía, por qué se llama un cultivo hidropónico y las técnicas de hidroponía que usualmente vemos a nivel tanto comercial como urbano. ¿Listo? Son tres principalmente. Y por último vamos a hablar un poquito sobre el manejo MIRFE y MIP, ¿listo? Que va referente a la fertilización del riego y al manejo de plagas y enfermedades, ¿listo? Que así lo maneje a nivel urbano, pues puedo tener presente plagas en mis plantas y pues esto digamos que bajaría la calidad de mi producto, ¿listo? Así sea para consumo personal, pues debo tener una inocuidad en mi cultivo, pues para sacar un producto completamente sano, limpio y en lo posible manejar productos solo orgánicos, ¿listo? No emplear productos químicos ya que pues podemos llevar a una intoxicación. Entonces acá como tal doy inicio a la ingeniera Susel, que nos va a hablar un poquito sobre la agricultura urbana
y qué podríamos cultivar. ¿Listo? Buenas noches, como yo me presento, Kevin, me llamo Susana Andrea, soy ingeniera agrónoma. Aquí vamos a entrar un tema un poquito a nuestra casa, que es la agricultura urbana. Entonces, la agricultura urbana es llevar como estas técnicas del campo a lugares que pueden ser tanto exteriores como interiores, en una ciudad, en un pueblo que esté ya muy habitado, como ya se ve en muchos lugares, y que podamos ver algo viable para comer sano, para tener mejor alimentación, para producir mis propios alimentos y saber qué estoy consumiendo. Aquí también vemos diferentes tipos de modelos que se pueden implementar para mis diferentes espacios en los cuales puedo hacer algo muy ameno, muy bonito y que va a ser algo muy eh, pues rico o bueno yo tener en mi casa mis alimentos limpios, saber cómo lo hice, cómo tengo mi cultivo de diferentes especies, tanto aromáticas, frutales, como hortalizas, y que voy a poderlas consumir fresco, limpio, y pues que va a mejorar tanto pues mi energía como mi salud al hacer estas prácticas que son muy fáciles de llevar. Como podemos ver, hay diferentes cultivos que se pueden realizar en hidroponía. Podemos hacer cultivos con sustrato, con agua, esto más adelante se los vamos a explicar. Y también hay diferentes y muy diversos materiales que podemos implementar hasta para volverlos parte decorativa de nuestro ambiente, que es pues nuestro hogar. Continuemos, por favor. Entonces, ¿qué podemos cultivar? En hidroponía hay demasiadas plantas que se pueden cultivar. Esto va también enfocado al lugar en el que yo me encuentro. Si yo me encuentro en lugares fríos, templados o cálidos, también puedo sembrar diferentes tipos de cosas sin tener como un mayor esfuerzo, sin tener, digamos, que generar las condiciones apropiadas de ciertas plantas. Podemos implementar ciertos cultivos en lugares en los que tengamos bastante luz y no necesitemos de mayor necesidad, digamos, de implementación de luz extra o de poner ventilación o de tecnificar como tal ese lugar para darle todas las condiciones apropiadas, sino que lo puedo hacer en lugares de mi casa, donde simplemente no necesite de una mayor tecnificación, sino que simplemente lo pueda hacer y pueda establecer estos pequeños cultivos independientes. Entonces podemos cultivar menta, orégano, albahaca, salvia, tomillo, cilantro. Hay especies que se nos van a dar en todo el tipo de climas, así como el cilantro, la fresa, la lechuga de pronto quitándole tanto sol intenso, tanto calor, también la podemos tener en muchos lugares. También hay cultivos que podemos tener en climas cálidos como el tomate, el pimentón, o en climas templados como el orégano, el ají. Esto va a variar mucho dependiendo de mis condiciones y de las características que le puedo dar a mi cultivo. Digamos. Entonces, para la germinación. En la germinación, las plantas son como personas, por decirlo así. Entonces, cuando la semilla está muy pequeñita, pues es como un bebé que es frágil, que tenemos que darle muchas cosas para que éste pueda prosperar y ser una planta adulta eficiente. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que estas semillas están como en un estado de dormancia, como si estuvieran dormidas allá, están quietecitas, pero ellas dentro de sí tienen todo el potencial para explotar y hacer que pueda desarrollarse una planta adulta con todas las condiciones requeridas. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para que esto se lleve a cabo y sea más viable y yo tenga un mayor porcentaje de germinación? Debo generar unas condiciones apropiadas. ¿Podemos usar truquitos para esta germinación? Sí, claro, para facilitarnos la vida. Hay un truquito muy fácil que es coger una servilleta, humedecerla, poner cierta cantidad de plantas en esta
humedecer por encima, tapar muy bien y envolver como en papel aluminio. La vamos revisando diariamente o cada 2 días, dependiendo de la especie que yo voy a germinar. Siempre debo reconocer la especie que voy a germinar, si es una zanahoria, si es una lechuga, si es una auyama. Saber más o menos cuál va a ser el comportamiento en internet es muy fácil de buscar o preguntándole a un ingeniero agrónomo, cualquiera de las dos. Simplemente ponemos el periodo más o menos en el que mi semilla se va a desarrollar y yo voy igual revisando, mirando hasta que esta eclosión, hasta que salga la primera raicilla o que rompa la radícula. Esto nos va a indicar que nuestra planta ya va a estar lista para trasplantar. Entonces la podemos trasplantar. Hay muchísimos sustratos de germinación, está la turba, está el coco, está el sustrato para germinación, hay ciertos componentes de suelos sueltos con perlita. Esto lo podemos conseguir en cualquier vivero, en cualquier lugar, o lo podemos adecuar con las cosas que tenemos en nuestro hogar. Podemos usar cáscaras de huevo, podemos usar de pronto tarritos pequeños, podemos usar diferentes cosas que tengamos en nuestra casa o también podemos implementar bandejas de germinación. Entonces, cuando nuestras semillas ya han roto la radícula, las vamos a trasplantar a este nuevo medio donde van a tener un sustrato que le dé agarre y que aparte de eso le dé nutrición. Al darle nutrición a nuestra plántula, vamos a generar un mejor ambiente. También podemos hacer ambientes controlados, como son pequeños invernaderos en los cuales vamos a tener unas mejores características para que nuestras plantas se desarrollen y puedan tener una vida, pues, de adultas mucho mejor y más estable. Continuemos. ¿Qué materiales podemos usar? Bueno, infinidad de materiales para lo que es la agricultura urbana hidropónica. Lo único que vamos a necesitar es tener agua, si se puede con nutriente muchísimo mejor, tener sustrato y tener buen espacio. Entonces, o bueno, un espacio pequeño, pero con buenas cosas. Podemos usar materas, así como pueden ver, podemos usar bolsas, podemos usar botellas para reciclar, podemos usar tubería, podemos usar baldes. Simplemente necesitamos un sustrato y agua que nos dé el suplemento alimenticio para nuestras plantas. Ahorita es muy fácil conseguir los distintos materiales que podemos implementar para estos cultivos y es muy fácil de desarrollar en cualquier espacio. Continuemos. Vale, listo, muchas gracias. Entonces, digamos, como podemos observar, podemos llevar a cabo la hidroponía eh, con cualquier implemento que tengamos en nuestra casa. Simplemente, pues, lo que requiere la hidroponía es tener un contenedor, sea una caneca, un balde, una bolsa, y tener un recurso hídrico, ¿no? Que también existen cultivos de hidroponía donde podemos emplear sustratos, ¿listo? Que ahorita más adelante voy a explicar qué es un sustrato, ¿listo? No se refiere a tierra, sino un sustrato refiere a otro material inerte, ¿listo? Entonces, digamos, cuando nosotros compramos la lechuga hidropónica, la compramos en la tienda, nosotros lo primero que hacemos es ponerla en agua, ¿cierto? Ahí básicamente ya estamos empleando hidroponía, ¿listo? Estamos llevando a cabo un cultivo hidropónico en donde la planta la ponemos en agua, ¿por qué? Porque ya todavía trae la parte radicular y pues esto hace que la planta en post cosecha dure más, ¿listo? Entonces, cuando nosotros la vamos a consumir, pues la planta va a estar más fresca y la podemos consumir directamente por desoje, ¿listo? También, ¿qué pasa? En el cultivo de flores, cuando nosotros realizamos la compra de flores, ¿uno qué hace? Uno pone las flores en un jarrón, ¿cierto? Últimamente, bueno, algunas tiendas ofrecen ya las flores con un sobrecito de una solución nutritiva, ¿listo? ¿Qué es lo que recomiendan? Agregue este sobrecito en el jarrón de flores. ¿Para qué? Para que la planta tenga mayores nutrientes en el agua y pueda florecer de mayor color, con mayor verdor y pueda perdurar más en el tiempo, ¿listo? Entonces aquí como tal también ya estamos empleando principios de
de hidroponía, ¿listo? Entonces, como tal, aquí vemos la hidroponía urbana, pues en diferentes tipos de actividades que realizamos, tal vez que a veces de pronto no nos damos cuenta, pero que estamos empleando ya al principio de la hidroponía, ¿listo? Entonces, ¿qué es la hidroponía? La hidroponía viene del griego hidro, que viene que es agua, y ponos, que es labor, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué refiere hidroponía? Que es como tal el trabajo del agua, ¿listo? ¿Qué es la hidroponía? Es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez del suelo agrícola. ¿Listo? Y las plantas como tal reciben una solución nutritiva por medio de las raíces para que ellas tengan como tal la nutrición necesaria para tener un desarrollo adecuado. También podemos llevar la hidroponía, como les mencionaba, en sustratos, ¿listo? Sustratos que son materiales completamente inertes, como por ejemplo la arena lavada, grava, perlita, entre otros, que ahorita les explico qué otros materiales también pueden definirse como sustrato, ¿listo? ¿Y cuál es una de las ventajas principales de la hidroponía? Que nosotros, como le estamos dando el alimento a las plantas directamente en el recurso hídrico, estamos teniendo un mejor control tanto de plagas como de enfermedades. ¿Listo? En hidroponía siempre tratamos de que sean productos completamente limpios, que si vienen de extractos naturales, extractos orgánicos, para hacer un mejor manejo de estas plagas y digamos que tener un alimento de mejor calidad, ¿no? Por eso vemos que a veces los alimentos que vienen de origen hidropónico, lo que es lechuga hidropónica, tomate hidropónico, la fresa, arándanos y demás, al ser cultivados de esta manera, pues generan un valor agregado en el producto y lo podemos ofertar en el mercado mucho mejor. ¿Listo? Reglas de oro en cuanto a la hidroponía. ¿Listo? Digamos que la hidroponía siempre se manejan ciertos tipos de recomendaciones para llevar a cabo ese tipo de cultivos. En hidroponía, como estamos dando la solución nutritiva por medio del recurso hídrico, siempre se requiere que el recurso esté ahí permanente en las raíces, ¿listo? ¿Por qué? Porque si estas raíces se dejan sin agua, se secan, ellas ya pierden como tal la característica de absorción de nutrientes y pues la planta empieza a marchitarse, ¿listo? Entonces, la primera regla de oro es que el primer riego, si hacemos un cultivo hidropónico, tiene que ser 2 horas después de la salida del sol. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al salir el sol las plantas no comienzan a trabajar inmediatamente, ¿no? Las plantas en la noche están en reposo, cesan su actividad fotosintética y al salir el sol, 2 horas después, ellas comienzan como tal a reactivarse a un 100%. ¿Listo? Por eso es que los riegos en hidroponía uno los hace 2 horas después de la salida del sol. ¿Listo? Y el último riego lo hacemos 2 horas antes de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque también es como nosotros. Si nosotros comemos eh, cuando nos vamos a acostar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Nos indigestamos, nos da acidez y demás que nos pueda generar esto al comer y acostarnos, ¿cierto? Eh, Algo así similar le pasa a las plantas, ¿sí? Si ellas comen al momento de que no tienen luz, ellas no pueden realizar procesos fotosintéticos y esa alimentación como tal la vamos a perder, ¿listo? ¿Por qué? Porque la planta no la va a poder procesar y pues este riego como tal, esta nutrición, esta agua con nutrición, pues la vamos a perder, ¿listo? Los riegos en hidroponía siempre son fertilizados, ¿sí? No se recomiendan solo con agua, ¿por qué? Porque el agua no tiene las cargas nutricionales necesarias para que la planta se alimente correctamente. Ahorita como tal, en las soluciones nutritivas vamos a evaluar las importancia de cada componente que tiene mi solución nutritiva, ¿listo? Yo puedo regar la planta con agua, claro, sí, ella se va a mantener hidratada. ¿Qué pasa? Aproximadamente el 80 al 90% del agua que absorbe la planta es solo para refrescarse, ¿listo? De resto ella utiliza el agua para transportar los nutrientes y minerales necesarios para su crecimiento. Entonces digamos que por eso es que es importante en hidroponía mantener siempre un flujo de agua o mantener el agua en el contenedor disponible para que ella se pueda refrescar. Si no, ¿qué va a pasar? Pues se va a marchitar, se va a estresar y pues vamos a reducir no solo que se vea un alimento sano y nutritivo, sino que también la planta va a perder ciertos componentes nutricionales que pues no nos van a beneficiar a nosotros, que es lo que estamos buscando también en cultivos hidropónicos, ¿no? Que sean alimentos completamente saludables. Evitar riegos nocturnos, ¿por qué? Pues porque, como les mencionaba, la planta en la noche simplemente está inactiva, ella necesita un reposo y realizar riegos nocturnos, como en la noche tiene una alta humedad,
esta alta humedad y hacer un riego adicional puede causar un vector de una enfermedad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al aumentar la humedad en la raíz podemos hacer que se pudra más rápido y pues obviamente esto hace que la planta se vea afectada directamente. ¿Listo? Y vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de hidroponía que podemos llevar a cabo. Y principalmente son tres. La primera son las técnicas recirculantes, que refiere a una técnica recirculante que como tal el recurso hídrico que yo ingreso en mi sistema, la salida vuelve a caer a mi tanque de nutrición. ¿Listo? Estas técnicas recirculantes refieren a el tipo de hidroponía que se conoce como NFT, Nutrient Film Technique, ¿sí? Es técnica de película de agua, ¿listo? Entonces, como su nombre lo indica, lo que estamos haciendo es que por el contenedor, digamos en este caso tenemos tubos de hidroponía, por el contenedor hacemos pasar un flujo laminar de agua con una pendiente de aproximadamente el 10%. Manejamos una pendiente para que haya un flujo laminar lento, ¿sí? ¿Para qué? Para que las raíces que reposan en este flujo laminar puedan absorber los nutrientes necesarios para que la planta pueda generar los procesos fotosintéticos y desarrollo adecuados, ¿listo? Esta agua como tal viene cargada con nutrientes hidropónicos. ¿Para qué? Pues para que ella pueda absorber, tenga un muy buen desarrollo a nivel radicular y como tal, como acá tenemos cultivos de hortalizas, pues lo que estamos buscando en esta solución nutritiva es que este tenga un muy buen desarrollo de hojas, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues en hortalizas lo que consumimos son las partes de las hojas, ¿listo? Un crecimiento a nivel foliar. Este tipo de sistema nosotros podemos hacerlo de la técnica más sencilla, como lo explicó la ingeniera Susel, donde simplemente ponemos un vaso con solución nutritiva o con agua y ahí ponemos la planta como tal, ¿listo? Que es importante en ese tipo de sistemas. No podemos dejar agua estancada en vasos y demás por más de un día, ¿listo? ¿Por qué? Porque el agua empieza a podrirse y como tal empieza a perder también oxigenación y por eso la planta puede empezar a marchitarse, ¿listo? Entonces por eso es que uno recomienda hacer recambios de agua, ¿cierto? Uno el siguiente día ve que el agua ya tiene como un tipo de lamita por encima o huele feo o ya se puso un color raro, entonces siempre se recomienda hacer un recambio de esta agua eh, para que se reoxigene el agua nuevamente y pues brindarle un agua como tal más fresca a la planta, ¿listo? También por eso en este tipo de sistemas acá podemos observar que se implementan bombas de compresores de aire, ¿listo? Que prácticamente a nivel urbano podemos emplear los que son como los de acuario, ¿cierto? Que usan una piedra difusora y pues sacan micro burbujas en el agua. ¿Para qué? Para mantener un nivel de oxígeno adecuado y un agua en movimiento. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar aguas estancadas. Ya para sistemas que son urbanas, acá tenemos un sistema de cama urbana de 39 plantas. Estos ya utilizan unos dispositivos que se llaman timers, ¿listo? Que son, que lo que me va a hacer es controlar los tiempos de riego durante todo el día, durante toda la semana y durante todo el mes, ¿listo? Entonces yo solo me tengo que preocupar en mantener un agua fresca y limpia con nutrientes en mi tanque principal y el sistema de riego ya automatizado por un temporizador o el timer, pues es el que lleva a cabo el riego como tal de mi cultivo, ¿listo? Eh, Como les menciono, también lo podemos hacer a nivel más práctico, en donde simplemente ubicamos un tubo con pendiente y hacemos como tal un sistema recirculante constante con una bomba de acuario también. También podemos emplear una bomba de acuario o también podemos hacer riegos manuales. ¿Listo? Si vamos a emplear riegos manuales, tienen que ser riegos constantes. ¿Para qué? Para que el tubo siempre tenga un recurso hídrico internamente y las plantas no se me deshidraten, ¿listo? La ventaja en hidroponía es que las plantas me hablan todos los días, ¿sí? Si un día tuvo un estrés hídrico o tuvo un estrés nutricional o de temperatura o de humedad, la planta lo va a demostrar, ¿listo? Al ser estrés hídrico, la planta como tal se va a marchitar, las hojas se van a caer, el color, si es estrés nutricional, las hojas van a estar amarillas, van a estar con manchas y demás, o los rebordes van a estar quemados. También importante en hidroponía es evaluar parámetros como el pH y la conductividad, ¿listo? Para manejo de hortalizas siempre recomendamos manejar un pH de 6,2 y una conductividad dependiendo de la solución nutritiva. Si manejamos solución nutritiva procedente de hidroponía industrial,
esta maneja una conductividad de 1500 a 1900 microsiemens, ¿listo? Que es lo que deberíamos mantener en nuestro tanque, que es la conductividad, es como tal la concentración de sales que tiene mi solución nutritiva, ¿listo? Si yo elevo mucho esta concentración de sales, pues mis plantas se van a quemar. ¿Por qué? Porque es exceso de nutrientes. Si yo tengo una concentración de sales muy bajita, pues las plantas como tal pueden mostrar un déficit de crecimiento, de desarrollo, ¿listo? Como tal, las plantas que les mencionaba el caso de la lechuga hidropónica que uno compra y pone en agua, esta planta pues como tal ya cumplió su crecimiento, sus diferentes etapas fenológicas de crecimiento y pues ya no requiere una solución nutritiva estable en el agua, ¿listo? Por eso podemos mantenerla simplemente con agua, ¿para qué? Para refrescarla y mantenerla más fresca al momento del consumo, ¿listo? También tenemos no solo camas NFT, sino también tenemos sistemas de pirámides NFT a nivel urbano. ¿Listo? Digamos, este es un ejemplo de una pirámide de 16 plantas. Entonces, este es de la misma técnica. ¿Listo? Utilizamos un sistema recirculante, un tanque en la parte inferior, una bomba de pecera de 1 metro, sube el agua a la parte superior y por gravedad va descendiendo de tubo en tubo. ¿Listo? Entonces, esto como tal, este sistema, ¿cuál es la ventaja que nos brinda este sistema? Que el agua al recircular de tubo en tubo puede aumentar la oxigenación de la misma y mantiene el agua con mejor movimiento y pues evita que se estanque, se pudra y pues las raíces pueden absorber mejor los nutrientes. ¿Listo? Como tal, el pH y la temperatura del agua y la oxigenación del agua se pueden denominar como la temperatura de una sopa. ¿Listo? Es decir, saben que hay gente que le gusta la sopa caliente, hay gente que le gusta la sopa fría, pero digamos que la temperatura de esta sopa, que en realidad son nutrientes, tiene que estar a un pH de 6,2, a una temperatura entre los 18 grados y mantener una concentración de nutrientes dependiendo de la solución nutritiva que ustedes adquieran. ¿Listo? Como tal, estas condiciones le brindan a la raíz un crecimiento, un desarrollo ideal, de desarrollo de raíces primarias, secundarias y terciarias, para que pueda absorber los nutrientes necesarios y obtener un muy buen desarrollo. ¿Listo? Hidroponía, la ventaja de hidroponía es que como tal, aceleramos como tal los procesos de la planta porque le estamos dando a la planta los nutrientes que requiere y las condiciones que requiere para tener una muy buena planta. Digamos, en lechugas, en hortalizas, nosotros tenemos plantas aproximadamente en 4 semanas que cubren el desarrollo completo y obtenemos lechugas hidropónicas de 250 gramos y más. ¿Listo? Vamos a hablar otra técnica que es la técnica como tal estacionaria. Esta técnica estacionaria se conoce también como raíz flotante. ¿Listo? Entonces simplemente ubicamos una lámina de icopor en una bandeja profunda. ¿Listo? Y la lámina de icopor simplemente le abrimos los orificios de las plantas. ¿Listo? Digamos que las lechugas siempre requieren un área, un distanciamiento entre plantas de 20 centímetros. ¿Para qué? Para brindarle espacio tanto de aireación como de crecimiento a la planta adecuado. Entonces simplemente cogemos una lámina de copor o puede ser una lámina también de PVC y demás, que pues obviamente el agua no la afecte, no le genere humedad u hongos. Y pues aquí ubicamos, puede ser en espumas o en canastillas, ubicamos nuestra plántula y al agua le agregamos la solución nutritiva, un sistema de aireación. ¿Por qué? Porque el agua como tal está estancada en la bandeja, un sistema de aireación para que me mueva el agua interna de la bandeja y pues poder tener un buen desarrollo de las plantas. ¿Listo? Este tipo de técnicas es muy recomendable, digamos que para sistemas pequeños, ¿sí? Se puede emplear también para temas de la germinación de las plantas. ¿Por qué? Porque el tema de la raíz flotante por el niveles altos de oxigenación hace que las raíces tengan un muy buen desarrollo, ¿listo? Como vemos en esta imagen. ¿Cómo vemos que una raíz es sana? Que una raíz es sana es porque es blanca y no tiene ninguna mucosidad. ¿Listo? Cuando las puntas de la raíz empiezan a verse negras, puede ya referir un tema de manejos de pH o de temas de conductividad o que lo está atacando algún hongo o enfermedad. ¿Listo? Otra técnica que también es muy conocida en hidroponía es la técnica en sustrato. ¿Listo? Entonces este es el sustrato que yo les mencionaba. eh, Tiene diferentes características, ¿no? Tiene que ser químicamente neutro, debe ser biológicamente inerte,
debe tener propiedades de retención de agua y debe permitir la aireación. ¿Listo? También los sustratos lo que hacen es generar un soporte a la raíz. ¿Listo? Y debe ser liviano. ¿Por qué? Pues porque al tener muy buena aireación refiere a que la raíz puede expandirse por todo mi contenedor y puede tener mejor absorción de nutrientes. Listo, acá tenemos diferentes tipos de contenedores, como los vemos las materas, o podemos hacer también canecas de pintura. Tenemos bolsas bicapa, que son bolsas que son blancas por fuera, negras por dentro, para mantener una humedad y temperatura ideales dentro del sustrato, ¿sí? Esto hace que el recurso hídrico se mantenga más en mi contenedor y no se deshidrate ni se evapore. También tenemos camas de cultivo o sistemas de slabs, ¿listo? Slabs de coco. Que como tal, ¿qué sustratos podemos manejar? Entonces podemos encontrar lo que es la perlita, lo que es la cascarilla de arroz, escoria de carbón, sustrato de coco en diferentes granulometrías. También tenemos el acerrín y otros tipos de sustratos que, como les menciono, tienen que tener estas características, ¿no? Que sea químicamente neutro y biológicamente inerte. Es decir, un sustrato no me aporta nada a la planta, ¿no? No le aporta ningún material orgánico ni biológico a la planta para mejorar desarrollo, no, simplemente es para retener el agua y tener una muy buena aireación y soporte de la planta. ¿Listo? Técnicas en sustrato, pues podemos llevar el cultivo de fresa, de tomate, también podemos llevar a cabo cultivos de hortalizas y demás para, para tener un muy buen desarrollo a nivel radicular. ¿Listo? ¿Qué pasa con este tipo de sistemas? Que pues hay que hacer una inversión adicional en el sustrato, ¿no? Pero digamos que sustratos, realiza sustratos compuestos, que es la combinación de varios sustratos, es decir, escoria de carbón, cascarilla de arroz y coco. ¿Para qué? Porque cada sustrato le brinda una característica, ¿no? El coco le brinda retención de agua, junto con la cascarilla, y la cascarilla junto con la escoria le brinda aireación. ¿Listo? Entonces digamos que mantener estos 50-50 es un sustrato ideal para contener y mantener mis plantas. ¿Listo? Eh, Aquí como tal en técnicas en sustrato pues podemos observar, acá tenemos el slab de coco, tenemos un cultivo de fresa, ¿no? Entonces en este slab de coco de 1 metro podemos llevar el cultivo de 8 fresas. También tenemos la torre de materas. Esta torre de materas puede albergar hasta 40 plantas, que también va con sustrato, como lo vemos acá. El sistema que utiliza es un sistema de recirculación, donde en la parte inferior tenemos el recurso hídrico con nutrición, una bomba de acuario de 2 metros, y subimos el recurso a la parte superior y él va como tal hidratando piso por piso y luego vuelve a caer al balde. ¿Listo? Entonces es un sistema completamente recirculante en donde aprovechamos mejor el recurso hídrico. ¿Listo? Y pues digamos en este espacio que es aproximadamente 1 metro cuadrado, tenemos una producción de 40 plantas. ¿Listo? También tenemos este otro que son bandejas con sustrato. ¿Listo? Para como tal cultivo de hortalizas aromáticas y demás, donde lo podemos pues tener en un área muy pequeña de nuestra casa para generar este tipo de alimentos, ¿no? De autoconsumo, de consumo personal. Y pues ya digamos que si tenemos una alta producción, podemos ofrecer o a la familia y demás, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito del MIRFE. Como tal, el MIRFE es manejo integrado de riego y fertilización. Acá hablamos un poquito de las sales minerales o los nutrientes que debe tener el agua, ¿no? Cada planta tiene unos requerimientos mínimos de nutrición para que tenga un muy buen desarrollo tanto radicular como a nivel de hojas. ¿Listo? Así hablemos de tomate, lechuga, arándanos, cualquier tipo de planta, tiene unos requerimientos mínimos. ¿Listo? Nuestra nutrición viene dividida en dos paquetes. ¿Listo? Tenemos el paquete A, que es el nitrato de calcio, y el paquete B, que son los demás componentes. ¿Por qué no los podemos combinar? Porque el nitrato de calcio es, imagínense ustedes, el niño malo, en donde si se encuentra, si se mezcla con los otros nutrientes, los inhibe. ¿Listo? Y no los deja como tal asequibles para la planta. Por eso los manejamos por aparte. Hacemos la preparación de estos nutrientes en una solución madre, ¿sí? Tenemos, digamos, kits para 1000 litros, pero también tenemos kits para 100 litros, que es una preparación mucho más pequeña y que nos da un mejor manejo para nivel urbano. Y como tal, de cada galón agregamos 4 centímetros cúbicos de A y del B en nuestro tanque de nutrición. ¿Listo? Digamos que esta solución viene específica para un cultivo a nivel genérico, o sea, un cultivo de hortalizas, de hojas, de aromáticas y demás, que le brindan los requerimientos mínimos a la planta. También tenemos nutriciones específicas que son ya para un desarrollo
foliar mucho más grande, un desarrollo de hojas más grande, nutrición para cultivos de frutos como son las fresas, tomates y demás. También tenemos nutrición para arándanos y ya para cultivos específicos, ¿listo? Eh, como tal, estas soluciones nutritivas ya las ofrecemos, nos pueden consultar a nosotros si están interesados en adquirirlas. Como les menciono, nos vendemos unos kits urbanos que son de 100 litros, son muy pequeñitos y son de bajo costo para que ustedes puedan darle una nutrición adecuada a sus plantas, ¿listo? También no solo esta nutrición se le puede dar a nivel hidroponía, sino también si tienen cultivos en suelo, pues les daríamos las recomendaciones de cómo emplear estos nutrientes, ¿listo? Y pues esto también si lo tienen en sustrato también se lo pueden emplear. Vamos entonces a hablar un poquito de los nutrientes, ¿no? Porque es importante, no solo de pronto a veces que uno conoce como el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, que son importantes en mi fertirriego, sino también los otros componentes que son como el hierro, calcio, zinc, azufre, cobre, magnesio, boro y molibdeno, que son importantes y que son también bases estructurales para tener un buen desarrollo no solo a nivel foliar, sino de tallo, de hojas, de tamaño de hojas, de color, de apariencia, de raíces y demás, que hace que mi producto, mi lechuga, digamos, sea de mucho más nutritiva, ¿listo? Y pues tenga todos los componentes necesarios para llevar a cabo un muy buen desarrollo, ¿listo? Digamos, las bases de nitrógeno son principalmente para el estímulo del desarrollo vegetativo, ¿listo? Entonces, pues digamos, yo a la planta no solo le puedo dar nitrógeno para que genere hojas, no, ella requiere también lo que es el fósforo para el transporte de la energía en las células, ¿listo? Si hablamos de unas plantas con frutos, digamos la fresa, el tomate y demás, el fósforo es muy importante para la formación de yemas, flores y semillas, ¿listo? El fósforo también me estimula el crecimiento de la raíz, entonces digamos que dependiendo de la etapa fenológica, el requerimiento nutricional varía dependiendo también del tipo de cultivo, ¿no? Y el tipo también de técnica que estoy empleando en hidroponía. Esto también de qué depende del recurso hídrico que yo estoy empleando, ¿sí? Depende de dónde procede mi recurso hídrico, si es de nacimiento, si es de un pozo profundo, si es del acueducto. Tengo que evaluar muy bien este recurso. Siempre recomendamos, si se va a manejar un cultivo a gran escala, realizar un análisis físico-químico, ¿no? Hay que tener en cuenta que para cultivos urbanos, pues generalmente empleamos el acueducto, ¿cierto? El acueducto, pues para tratar sus aguas y demás, hace aplicaciones de cloro y otros componentes en el agua, ¿cierto? Que estos pueden llevar una intoxicación en nuestras plantas. Siempre se recomienda, si van a utilizar agua de acueducto, dejarla reposar por lo menos por 24 horas. ¿Para qué? Para que componentes del cloro se evaporen, ¿listo? Porque el cloro como tal se evapora a temperatura ambiente. Eh, y pues así evitar como tal una intoxicación de mis plantas. Si estamos hablando ya un caso de que estoy usando un nacimiento de mi finca, un río que pasa por mi finca y demás, también hay que tener muy en cuenta por dónde está pasando este río o de dónde yo estoy sacando el agua del pozo y demás. ¿Por qué? Porque si está pasando por una finca en donde tenemos animales eh, como vacas, caballos y demás, pues pueden intoxicar a las plantas con microorganismos como los coliformes, ¿listo? Por las heces fecales que tienen estos animales. Entonces, claro, yo estoy regando mis plantas con esto y pues de esto me lo estoy consumiendo, entonces digamos que puedo llevar a enfermarme, ¿listo? O enfermar a las plantas y pues acabar con todo mi cultivo. También para manejos de plagas y enfermedades hay que tener muy en cuenta la procedencia de mi recurso hídrico, ¿no? Como la base de la hidroponía es el agua, pues digamos que es una característica a la que yo más le tengo que poner cuidado, ¿listo? ¿Qué componentes le estoy dando a la planta? ¿Qué componentes ya tiene mi agua? Para así hacer una reformulación de la solución nutritiva, ¿listo? Pero digamos que a nivel urbano simplemente se recomienda dejarla en reposo por 24 horas para eliminar componentes como el cloro, listo, que pues son tóxicos para la raíz, listo, me las quema y pues inhibe como tal el crecimiento de la planta, listo. Entonces digamos que como pueden observar todos los nutrientes son necesarios para el crecimiento de la planta, dependiendo obviamente de la concentración, ¿no? Ustedes acá como tal en la tabla de requerimientos mínimos que puede manejar una hortaliza, pues vemos que el molibdeno es 0,002, ¿sí? Partes por millón, el zinc es 0,11, son muy pequeñas, ¿cierto? A comparación de nitrógeno que son 208, de potasio que son 242, de calcio que son 212, ¿no? Aunque esto sea muy pequeño, créame que la planta igualmente
los necesita para tener un muy buen desarrollo y mejorar muy bien el crecimiento. ¿Listo? Nosotros dándole en hidroponía estos nutrientes específicos tenemos muy buenos resultados, como les menciono, para el caso de lechugas y para cualquier caso de cultivos en hidroponía. Mejoramos la producción por metro cuadrado, disminuimos los tiempos y tenemos como tal productos con mejor contenidos nutricionales. ¿Listo? Por eso es que los cultivos hidropónicos son más sanos y saludables, teniendo en cuenta que se manejen componentes naturales o componentes limpios o de origen orgánico, ¿listo? Extractos naturales. ¿Por qué? Porque pues a mí de nada me sirve tener un cultivo hidropónico si yo todas las semanas estoy aplicando químicos, si yo todas las semanas estoy aplicando un agua que no sé la procedencia, si estoy contaminando. Entonces digamos que no es la idea de los cultivos hidropónicos, sino que es brindar un alimento completamente sano y saludable, ¿listo? Libres de agroquímicos, herbicidas y demás componentes. Eh, entonces, hablando un poquito del MIPE, el MIPE es el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿listo? Que así sea para cultivos tanto comerciales como urbanos, hay que tener muy en cuenta este tipo de plagas dependiendo y enfermedades dependiendo obviamente de mi ubicación, ¿cierto? Porque es muy diferente que si yo hago un cultivo urbano en mi apartamento, en una ciudad, como hago mi cultivo urbano en una finca en donde sí puedo presentar más plagas, ¿listo? Como tal, estas plagas uno siempre maneja protocolos de bioseguridad, ¿no? Lavado de manos cuando voy a manipular las plantas, cuando si voy a realizar podas, si voy a realizar cosecha, también para el tema de las enfermedades como son los hongos y demás, la manipulación que yo le hago en post cosecha al producto, la manipulación que hago como tal de la planta en el proceso de desarrollo y demás. Todas estas labores son muy importantes a tener en cuenta para llevar a cabo un cultivo más inocuo, ¿no? Y más sano y más limpio. Entonces digamos que para el manejo integral de plagas y enfermedades hay que tener principalmente en cuenta cinco métodos, ¿no? Digamos que pueda que a nivel urbano hay unos que no apliquen directamente, pero que hay que siempre tener en cuenta si queremos apuntar, digamos, ya no ver las ventajas del consumo propio, sino también empezar a verlo como un negocio rentable, ¿no? Un negocio ya a nivel hidropónico. Entonces, digamos, hay que tener muy bien en cuenta el método cultural, listo lo que les mencionaba, bioseguridad, higiene, unas buenas prácticas las agrícolas, las BPAs, desinfectarme las manos, las tijeras que yo voy a realizarle el corte de frutos y demás, que estén desinfectadas, mantener el área limpia y demás, tanto de insectos, de plagas, de roedores que yo pueda tener allí. También está el método químico, ¿no? Digamos que el método químico también, digamos que se obtienen resultados rápidos, eh, pero ¿qué pasa si yo empiezo a aplicar mucho químico? Que mi cultivo o mis plagas empiezan a generar resistencia, ¿cierto? Entonces, si yo mantengo mi cultivo solo con químicos, las plagas, mejor dicho, estoy creando como super plagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la próxima vez que yo aplique otro químico, pues la plaga va a ser resistente, el componente químico no lo va a afectar y pues digamos que ya esta plaga va a ser de muy difícil control, ¿listo? Pero digamos que nosotros hacemos un control de nuestros cultivos con componentes o extractos naturales, extractos orgánicos, son aplicaciones rotacionales. ¿Para qué? Entonces primero yo hago una aplicación de extracto de ajonjolí, luego hago aplicación de un extracto de neem, luego hago aplicación de un jabón potásico. ¿Para qué? Para que la plaga no se me acostumbre a un solo producto y yo pueda tener un control riguroso con componentes limpios y orgánicos, ¿listo? Y tratar de evitar el componente químico. Un método legal, digamos que este método legal es simplemente para tener en cuenta si yo quiero realizar certificaciones, si quiero realizar ya, digamos, temas de exportaciones, temas de certificaciones a nivel nacionales, tanto como internacionales, ¿para qué? Para que esté comprobado de que mi cultivo es limpio, de que mi cultivo es orgánico, de que estoy brindando alimentos con bases nutricionales que yo estoy diciendo, ¿listo? Porque uno a veces compra algo y dice trae esto y esto y esto y pues uno se lo cree, ¿cierto? Pero digamos que este tipo de certificaciones hacen más creíble la actividad que yo estoy haciendo con mi cultivo, ¿listo? Digamos que también es para cultivos urbanos, uno sabe lo que se está comiendo, ¿no? Que es la idea, uno sabe que es como un alimento completamente natural, orgánico, que no estoy haciendo aplicaciones de químicos, que es un alimento limpio, ¿listo? Porque hay veces
que salen noticias, ¿no? Que la fresa las están regando con aguas del río Bogotá y demás, que pues uno le deja esa incertidumbre de realmente qué es lo que uno está consumiendo, ¿no? Está consumiendo una fruta natural, pero con qué bases nutricionales o con qué componentes viene contaminada, ¿no? Método físico, lo que mencionaba Susel, ¿no? Podemos realizar barras físicas para control de plagas y enfermedades, como son, bueno, ya el tema de las botellas, realizar como tal una unidad aparte para manejar más las plagas y enfermedades, brindarle una mejor temperatura de humedad a mi cultivo. Ya digamos lo podemos emplear ya con una infraestructura, ya de pronto un invernadero urbano de un tamaño pequeño donde yo pueda tener mis plantas con mejor higiene, con mejor manejo cultural, ¿sí? Y le doy mejores condiciones a las plantas, ¿no? Dependiendo del clima que yo esté. Si yo estoy en un clima frío, pero yo quiero llegar a un cultivo de clima templado, clima cálido, pues yo puedo emplear una infraestructura que me brinde esa temperatura y me mantenga esta humedad para yo poder hacer este tipo de cultivos, ¿no? La ventaja también de la hidroponía es que podemos realizar cultivos en donde la temperatura no lo permitiría, ¿no? El piso térmico no lo permite. También el método biológico que digamos es como les mencionaba la aplicación de productos limpios orgánicos, ¿no? Es un establecimiento más lento pero con resultado más sostenible, ¿no? También podemos hacer aplicación y implementación de entomopatógenos como son tricodermas y otros tipos de entomopatógenos para que para hacer un control de plagas, de enfermedades y también mejorar el desarrollo radicular o foliar de la planta, ¿listo? Entonces, digamos que si nosotros tenemos completamente este círculo cerrado, ¿sí? Vamos a brindarle mejor salud y equilibrio a nuestro ecosistema, listo, a nuestro cultivo, ¿cierto? Si empezamos a tener deficiencias en diferentes métodos que se recomiendan para manejo de plagas y enfermedades, pues vamos a tener pérdidas económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo tengo mi cultivo, digamos un cultivo de lechuga que dura 4 o 5 semanas y a la tercera semana tuve una plaga, una enfermedad que acabó completamente mi cultivo, pues ya perdí esas 3 semanas, perdí la inversión de recurso hídrico, recurso energético, de plantas. Si realicé la germinación de mi planta, pues ese mes que duró la planta germinando, pues también lo perdí, ¿sí? Entonces digamos que hay que tener muy en cuenta todos los aspectos de manejo de plagas y enfermedades, también de manejo de fertirriego. ¿Para qué? Para tener un cultivo completamente sano, orgánico y pues darle como alimentarlo como tal bien, ¿no? No solo en este tipo de cultivos, sino como les mencionaba, a nivel urbano, a nivel comercial. Y nosotros podemos hacer nuestra propia preparación de hidrolatos, ¿cierto? ¿Para qué? Hay ciertos tipos de plantas que brindan acciones insecticidas, plaguicidas o repelentes, ¿listo? Por eso es que, digamos, algunos de nuestros productos, ustedes les mencionamos que son extractos de ajonjolí, extractos de neem, extractos de tomillo, ¿sí? Son diferentes extractos naturales que me brindan diferentes características, ¿no? Digamos, tenemos como la planta de ajo, que puede ser un insecticida y ataca principalmente áfidos, pulgones, insectos chupadores y moscas blancas, ¿listo? ¿Cómo yo puedo preparar como tal este hidrolato? ¿Listo? Entonces cocinamos 2 kilos de hojas y tallos en 10 litros de agua, dejamos fermentar por 2 horas, agregamos 30 litros de agua y un cuarto de barra de jabón, realmente se recomienda jabón rey, y con esto puedo fumigar, ¿listo? Igualmente tenemos el ají, ¿listo? Que tiene acción insecticida y repelente, ¿listo? Entonces digamos que estos productos que son repelentes insecticidas, hacemos una aplicación preventiva en mi cultivo, ¿cierto? Yo no aplico estos productos cuando yo vea esta plaga, no, yo aplico estos productos como acción preventiva para evitar que ellos lleguen a mi cultivo, ¿listo? Ya cuando yo veo que estas plagas están en mi cultivo, yo ya entro a una etapa de control de plagas, ¿listo? No de prevención, porque ya tengo la plaga en mi cultivo. Con el ají, digamos, el ají actúa para pulgones, escarabajos, gorgojos, hormigas, orugas y demás. Entonces machacamos el kilo de ramas, dejamos por 12 horas en 20 litros de agua, le quitamos como tal las hojas o demás material que quede allí y fumigamos, ¿listo? Así con diferentes tipos de plantas, ¿no? Que son plantas que tienen acción repelente, insecticidas y plaguicidas, acaricidas y demás,
que son completamente naturales y orgánicos, ¿listo? Yo no estoy aplicando químicos a mis plantas, sino estoy aplicando componentes completamente limpios. También tenemos lo que son la planta de ortiga, la planta de tabaco, la planta de lecho y demás que ustedes pueden encontrar, sea en referentes de las páginas web o en videos y demás, que ustedes pueden hacer sus propios productos y aplicarlos en sus cultivos. Como tal, estos productos, ¿cuál es la recomendación de esos productos? Que se haga una acción preventiva por lo menos de 1 a 2 veces por semana. ¿Para qué? Para que no tengamos que llegar a una acción de control, porque si la plaga ya se me descontrola mucho, pues ya tendría que hacer aplicaciones no recomendables de químicos. ¿Listo? ¿Para qué? Para pues controlar esta plaga y evitar que se lleve mis cultivos. ¿Listo? Eh, entonces vamos a hablar acá un poquito de los productos como tal que ustedes pueden encontrar, no solo en hidroponía industrial, sino también ustedes lo pueden emplear en sus casas con materiales reciclables o materiales que ustedes puedan conseguir. Entonces tenemos la torre de materas, ¿no? Que son materas tipo trébol de 4 cavidades. Lo ubicamos 10 materas en torre y pues me brinda una producción de hasta 40 plantas, ¿no? Tenemos tanto cultivos en cama como piramidales, ¿no? Piramidales ya a pequeña escala, en cama a pequeña escala, como ya a 49 plantas, ¿no? Que es como una mediana escala. También tenemos unidades de alta productividad que son de hasta 880 plantas, ¿no? Y estas 880 plantas como tal se dan en un área de 6 por 3, ¿listo? Esta unidad que vemos acá de 49 plantas tiene un área de 1 metro por 2 metros, listo aproximadamente, y una altura de 2 metros. Digamos que esta unidad no ocupa mucho espacio, podemos ubicarla en terrazas, igualmente esta torre de materas y demás, podemos ubicarlas en terrazas, mesones, en donde les dé una luz indirecta. Listo, este tipo de cultivos hidropónicos no requieren una luz directa. ¿Por qué? Porque el sol y dependiendo de la ubicación puede tender a tener alta radiación y me puede quemar mis plantas. ¿Listo? Como estamos usando una solución que es agua completamente, pues digamos que el índice de deshidratación de las mismas puede ser muy alto si les damos una luz directa. ¿Listo? Entonces por eso simplemente es que en la parte superior, si tenemos una terraza, podemos ubicar una polisombra que evite que el rayo de luz de mediodía, que es el que tiene más alta radiación, pues queme mis plantas, ¿listo? O las deshidrate o las afecte indirectamente, ¿listo? Por eso manejamos, digamos, en invernaderos manejamos lo que son plásticos difusos que hace que la luz golpee el plástico y la redirección en varios lados, ¿listo? ¿Para qué? Para evitar las sombras en mi cultivo, ¿listo? También tenemos unidades pequeñas como un cultivo de arándanos. Este cultivo de arándanos pues manejamos bolsas bicapa de 25 litros o también tenemos bolsas bicapa de 7 litros para cultivos de tomate. También podemos hacer cultivos de fresas, ¿sí? Una planta de fresa y demás. Si desean experimentar o realizar como o iniciar como tal también el mundo de la hidroponía, ¿no? Porque pues es un mundo en donde podemos, que es hacia donde apunta el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en esta unidad tenemos una producción de 49 plantas en un área muy pequeña, ¿no? Y pues como la densidad poblacional está aumentando, pues obviamente el consumo de alimentos eh, eh, va a seguir en aumento y pues entonces tenemos que buscar la forma de aprovechar la producción por metro cuadrado, listo, sea de nuestra casa, de nuestra terraza, de nuestra finca o de nuestro lote que tengamos disponible y demás, volverla productiva y pues brindar alimentos, ¿no? Que como les menciono son sanos, libres de agroquímicos, ojalá con componentes orgánicos y demás. Los dos componentes, los dos productos que nosotros desarrollamos, estos son algunos, ¿no? Son componentes también de extractos naturales, como son el extracto de NIM, extracto de tomillo, que son para control de plagas y enfermedades. Tenemos el NatBio y el NATCA, que es, digamos, el NATCA tiene contenidos de potasio para lo que son plantas con frutos, como son fresa, tomate y demás. El NatBio es para mejorar el desarrollo a nivel foliar, entonces digamos las lechugas, pues que me brinda unas hojas de mayor calibre, más verdosas. Tiene componentes también de algas marinas y demás. Tenemos también enraizadores como es el hidroferbio, que tiene ácidos fúlbicos, algas marinas y otros componentes naturales para brindarle a la raíz un mejor desarrollo. ¿Listo? Otros componentes como son el silicio,
han escuchado por ahí la efectividad que tiene el silicio en las plantas. El silicio como tal hace que las raíces absorban mejor los nutrientes, mejora el brillo de las hojas y las hace más gruesas. Esto hace que las plagas como tal, al morder la hoja o al tratar de afectar la hoja tenga mayor resistencia al ser más gruesa. ¿Listo? Entonces la plaga no me afecta tanto mi cultivo. Entonces también hace que la planta al absorber mejor nutriente y al ser más resistente a plagas, pues tenga un mejor desarrollo a nivel foliar. ¿Listo? Esto como tal, como les menciono, algunos de los productos que nosotros ofrecemos en el mundo de la hidroponía. También tenemos lo que son los nutrientes eh, para aplicación de soluciones nutritivas o para aplicación a nivel foliar. ¿Listo? Y para manejo de plagas y enfermedades, pues también ofrecemos un portafolio. Digamos que si están interesados en los productos que nosotros ofrecemos o en diferentes asesorías o capacitaciones, se pueden comunicar con nosotros al número que les mencionamos, el 315-323-6110 o el que les están mandando por chat, para brindarles como tal una asesoría más personalizada. ¿Listo? Nosotros también brindamos unos cursos mensuales cada final de mes sobre cultivos hidropónicos y sobre el forraje verde hidropónico, ¿no? Que es la producción de alimento para nuestros animales en la finca o para también generar wheatgrass, que es el jugo verde de trigo, ¿listo? Que es para consumo humano. Entonces aquí en estos cursos que son ahorita el sábado 25 de septiembre y el domingo 26 de septiembre, les brindaremos una charla de 8 horas cada una y pues como tal ustedes se pueden llevar a cabo su proyecto a nivel hidropónico, sea a nivel urbano, sea a nivel comercial o cualquier duda en inquietud, pues se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Ustedes por haber participado en nuestro webinar les vamos a brindar un 15% de descuento, ¿listo? Entonces al momento de dirigirse a nosotros, por favor nos indican que participaron en el webinar de agricultura hidropónica urbana y nosotros con mucho gusto revisaríamos y les aplicaríamos el descuento en estos cursos, ¿listo? También nos pueden visitar a nosotros en nuestra página web www.hidroponiaindustrial.com, nuestro WhatsApp o teléfono de celular 315-323-6110 o nuestro correo info@hidroponiaindustrial.com. Listo, también nos pueden seguir en redes, nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, donde subimos material educativo, material de webinars, cursos que vamos a dictar y de nuestros productos. Listo, digamos que siempre tratamos de que conozcan sobre la hidroponía, vean las ventajas que tiene la hidroponía y pues puedan llevar a cabo su cultivo hidropónico, ¿sí? Listo, sea a nivel urbano, o sea, no importa si van a hacer primero el cultivo de una planta de fresa en una bolsa hidropónica, pero lo ideal es que ustedes se inmersen en este tipo de actividades para que vean las ventajas que les brinda este tipo de alimentos, ¿listo? No solo a nivel de comida saludable, sino también a nivel monetario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos aprovechando más el recurso hídrico y aumentamos la producción, como les venía mencionando. ¿Listo? Entonces, igualmente, pues cualquier duda o inquietud nos pueden comunicar ahí por medio de esos canales. Igualmente, vía chat, le estamos respondiendo las preguntas o inquietudes que tengan. Y pues estamos abiertos a brindarle la mejor asesoría y estamos disponibles. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy, este webinar sobre agricultura hidropónica urbana. En los próximos también meses brindaremos más webinars, abriremos más espacios para brindarles este tipo de charlas y que sea, digamos, un conocimiento no, no cerrado, sino más bien abierto y que todos ustedes puedan aprender sobre este tipo de técnicas que no requieren tanto manejo técnico o no requieren tanto conocimiento. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Entonces, quedamos como tal atentos a que nos escriban. Cualquier duda, inquietud, nos pueden escribir, nos pueden llamar y con mucho gusto los atenderemos. Como tal, este webinar quedó grabado y en los próximos días, como tal, se los compartimos por si desean repasar algún tema o si tienen alguna duda puntual. Con mucho gusto quedamos ahí atentos. ¿Listo? Muchas gracias. Que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Muy buena noche. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, gracias por esa charla, esa capacitación. Mil gracias, Carlos, Andrés. Y gracias, luego, muy amables. Muchas gracias.